Hechos capítulo 21, versículos del 8 al 14. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Padre, una vez más, con temor y temblor, estamos reunidos como pueblo suyo, ovejas de su prado en esta tarde, dándole las gracias aún por el cambio de horario, porque es beneficioso para nosotros este cambio y este alargamiento de luz del día, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, por su palabra. Ayúdenos a explicar con libertad, con sabiduría, con entendimiento, para que su pueblo oiga, escuche, acepte y entienda. Padre, gracias, gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tengo un link de un misionero boliviano que es judío, que vive en Israel, el hermano David Diamond, creo que dice algo así, y está mandando imágenes espeluznantes de lo que está sucediendo en Siria, trágicas, tristes, y la comunidad de tradición cristiana, me parece que son, se han levantado allá para exigir que los países atiendan a las masacres que están habiendo. Las minorías están siendo masacradas. Y como dije en la mañana, en el Congo, 70 cristianos, no sé de qué línea, de qué grupo, fueron violentamente martirizados, les arrancaron la cabeza a 70. En Siria están matando muchos cristianos, y la noticia que recibí fue que muchas iglesias y el obispo ortodoxo de una iglesia ortodoxa ha hablado públicamente pidiendo que alguien intervenga para que eviten la masacre, lo que está ocurriendo. ¿Qué harías tú si te colocan una espada sobre tu cuello y te dicen niega la cruz? Justamente salieron a la calle a protestar allí en Siria, una comunidad grande, no es tan grande por supuesto, pero un grupo grande de gente en pueblos y de iglesias salieron con unas cruces grandes a protestar y a manifestarse que alguien tiene que ayudarles, de alguna manera revelando su fe, de alguna manera mostrando que ellos son creyentes en Cristo a su manera. Yo no sé de qué denominación son, pero son de tradición, de cultura cristiana. Y
y creo que les dicen, entonces salió un enunciado, un anuncio, una noticia de los grupos rebeldes que están matando a la minoría, donde dice que los cristianos tienen que negar la cruz. Dicen, los seguidores de la cruz tienen que dejarla, si no van a morir. ¿Qué harías tú si te piden que dejes la cruz? Que dejes a Cristo. Que dejes tu fe. Y eso implica aceptar la fe de ellos. O sea, no es que te van a dejar en stand-by, en el aire. No es que rechaza a Cristo, pero sigue solo tranquilo, no te vamos a molestar. No. Que te conviertas al islamismo. Que seas parte de la yihad, de la guerra santa. Y que seas partícipe. Inclusive, si tú siendo cristiano y rechazas la fe y te unes a ellos, te van a pasar una espada y te van a exigir que le arranques la cabeza a un cristiano que no quiere dejar de ser cristiano, como prueba de fe islámica. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. ¿Qué tú harías? Aquí tenemos un caso parecido con el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, Agabo, profetizó, pronosticó, declaró, sentenció que el dueño de ese cinto, de esa correa, lo van a amarrar y lo van a entregar a los gentiles, es decir, lo van a meter preso y lo van a someter a la justicia. ¿Qué hacéis ustedes con esos comentarios, llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo no solamente estoy dispuesto a que me aten, sino también a dar mi vida si fuese necesario. No es fácil. Por un momento haga un ejercicio mental. Por un momento haga un ejercicio mental y piense ahí. Ponga que usted sueña con tantas cosas en la cabeza. Póngase en este momento que un grupo de yihadistas le están exigiendo a usted que deje la fe. ¿Qué usted haría? Piénselo. No es fácil. No es fácil, pero el mundo va hacia allá. No es casualidad lo que dice este predicador Alducin, este mexicano, que lo respeto, no comparto muchas cosas que le enseña, porque enseña unas cosas inverosímiles, ridículas, no ridiculizándolo a él, ridiculizando lo que él enseña. Algunas cosas que no tienen sentido, que no aparecen en la Biblia, que tiene que ver con que antes de Adán y Eva ya existían seres humanos y un montón de ideas extrañas. De acuerdo a la teoría de la brecha entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Entre el versículo 1 y el versículo 2 han desarrollado toda una teoría. Eso viene de Scofield. Scofield fue el que sacó una Biblia Scofield. ¿Alguien tiene una Biblia Scofield allí? De comentario, yo he visto un par de hermanos con una Biblia Scofield. Aprendan a leer, tengan cuidado. Scofield sacó creo que sacó la teoría de la brecha. Anyway, la Biblia dice, ¿qué es lo que iba a decir? No sé por qué me metí en esto otro. La Biblia dice que en el Apocalipsis, Alducin enseña que la humanidad por lo general, el islamismo va a crecer de tal manera, el yihadismo va a crecer de tal manera, que lo que dice Apocalipsis capítulo 20, 21, donde dice que a los creyentes le van a cortar la cabeza literal, eso significa que el movimiento mundial va a ser controlado en parte por el yihadismo, y porque la yihad le corta la cabeza a los infieles que no se quieren convertir al islamismo.
Entonces dice que ese versículo es una señal inequívoca de que el mundo va a ser controlado por este movimiento islamista. Y no está muy lejos de la realidad, porque decíamos en la mañana, Europa está completamente sometida a esta barbarie. Latinoamérica está creciendo cantidad. Por lo tanto, va a haber una combinación de islamismo, de comunismo, con el globalismo, con el socialismo. Va a haber una melcorcha, va a haber un sincretismo de filosofía gobernando para el tiempo del anticristo. Y ponte en ese papel, ponte en esa posición que te están... Delante de ti hay 4 verdugos que te dicen, rechaza la cruz o rechazas tu cabeza. Una de dos. ¿Qué tú harías? El apóstol Pablo estaba en esa posición. Y me puse a estudiar, a pensar. Y veo 3 realidades en la vida del apóstol Pablo que lo prepararon para ese momento y que creo que sería bueno que tú considerases, que yo considerase, porque no sabemos cuál va a ser el evento del día de mañana que nos toca vivir y nos encontremos con una situación como esta. Vamos a la palabra de Dios. Entonces, la primera enseñanza que recibió Pablo para prepararse en cuanto a este momento que le dijeron que iba a sufrir, que iba a ser apresado y que él pensaba que definitivamente después de eso le iban a arrancar la cabeza. Y así fue. Primero es la enseñanza de la palabra. Segundo, la enseñanza de su propia experiencia como misionero. Y tercero, la enseñanza de los frutos del sufrir. Tres enseñanzas que tenía el apóstol Pablo. Que busque Hechos capítulo 9. Primero, la enseñanza de la palabra. Primero es esto, busque Hechos capítulo 9, quédese ahí. Primero, mire para acá. No debemos de olvidar que Pablo como fariseo tenía un vasto conocimiento previo a su fe cristiana. Es decir, Pablo como fariseo conocía todo el Antiguo Testamento. Y Pablo estaba consciente de la realidad inequívoca e incuestionable que el Antiguo Testamento presenta una serie de evidencia, una serie de instrucción, una serie de enseñanza de mártires de la fe que murieron en el Antiguo Testamento. No puedo negar y no creo definitivamente hacer violencia a la verdad cuando digo que Pablo estaba completamente compenetrado con la forma en que murió cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Estoy convencido que Pablo sabía todos los sufrimientos que pasó Jeremías, Isaías, Habacuc, Daniel y todo lo que pasaron y todo lo que sufrieron. Me imagino que Pablo estaba consciente. Pero luego entonces, en Hechos capítulo 9, también encontramos verdades que le prepararon a él, que la palabra de Dios le preparó a él, para entonces ir acumulando toda esa fuerza, toda esa fe, todas esas convicciones propias, urgentes y muy necesarias para el momento en que le iban a arrancar la cabeza. Hechos capítulo 9, versículo 15, que lo mencioné en la mañana. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, ve. ¿Dónde? Donde Pablo, porque no quería ir. Porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir, padecer por mi nombre. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 9 y 10, 18, 9 y 10,
Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque estaba en medio de crisis, en medio de ataque, en medio de persecución. Cada vez que él entraba a una sinagoga, lo sacaban a palo prácticamente. Entonces el Señor le tuvo que decir, mira Pablo, no temas, sino habla y no calles. Y luego le da este mensaje de aliento. ¿Por qué? No temas, don't worry, no te preocupes, porque yo estoy contigo. Y mira luego lo que dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mira para acá. Nadie te va a poner la mano en la cabeza hasta cuando Dios no lo permita. O sea, en eso tú tienes que tener claridad y seguridad. El día que ya tú te estés portando mal, el día que tú estés pensando tirar la toalla, o el día en que ya Dios dice que tu trabajo se terminó aquí, va a ser el día que te van a colocar una espada en tu cuello y te van a arrancar la cabeza. Dios lo va a permitir. Repito, Dios, yo no sé de lo que creo que Dios decrete el dolor, el sufrimiento, la crisis, pero ese es el método del mundo para atacar a los cristianos. Entonces Dios permite el método del mundo que nos hace sufrir para nosotros llegar a la gloria. Pablo, no temas, no te preocupes que yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti, nadie. Hasta cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios lo permita. ¿Ok? Es cosa importante. Entonces, la palabra de Dios lo va preparando. Lo va preparando al creyente para ir asimilando que tarde o temprano vamos a vivir esta realidad. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y para llegar a Roma, tuvo que llegar primero a Jerusalén y tuvo que ser prendido, arrestado en Jerusalén. Y de alguna manera tuvo que sufrir algún tipo de golpiza y problema ahí en Jerusalén. Y luego tuvo que ser llevado ante Félix, y luego tuvo que ser llevado ante Festo, y luego fue llevado ante Agripa con Berenice, y luego finalmente fue llevado a Roma por medio, y sufrió y padeció naufragio rumbo a Roma en el barco que llegó a una isla que se llama Malta. ¿Ok? Y allí entonces pudo ir, de ahí llegaron a Roma y vivió 2 años libre. Y después de 2 años libre lo agarraron nuevamente y hasta ahí llegó la historia de Pablo y le arrancaron la cabeza. Porque el plan de Dios para Pablo era que llegara hasta Roma. Todo el mundo civilizado de aquel entonces, el misionero más grande que ha existido en toda la era cristiana después de Cristo, es Pablo para mí. Y llegando a Roma, el Señor le dijo, muchachito, se acabó tu trabajo, vente a casa. Pero tuvieron que arrancarle la cabeza. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento y las revelaciones que Dios le fue dando en la vida, la palabra de Dios viva que llegaba directamente a Pablo, lo fue preparando para este momento crucial. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu contacto con la palabra de Dios? ¿La lees? Y si la lees, ¿crees lo que lees? Porque de eso se trata. La palabra de Dios cumple diferentes funciones para con el creyente.
Y una de estas es prepararnos para la batalla. Porque la vida cristiana es una batalla, pero también para prepararnos para el tiempo en que nos pidan la cabeza, diciendo, rechaza la cruz o rechazas tu cabeza. ¿Qué tú harías entonces? Hermano, yo tengo 40 años en la fe. Y los 40 años de la fe, vengo escuchando esto que acabo de decírselo, lo vengo escuchando siempre. Si le preguntamos a Ramonita, que tiene como 70 años de fe, 80 años de fe, desde jovencita, si le preguntamos a Ramonita, diría exactamente lo mismo, que ella desde pequeñita viene escuchando que va a llegar el tiempo de crisis, de persecución, de prueba, en que nos van a arrancar la cabeza si es necesario de parte de ellos, de parte del diablo, de parte del anticristo. Y no podemos ser ignorantes, indiorantes a esta realidad. Hermano, eso está ocurriendo. El hecho de que aquí, gloria sea al nombre del Señor, que nos ha preservado y nos ha cuidado en una nación que todavía no están llegando toda esa barbarie. El hecho de que no haya llegado aquí no significa que no exista. Se está viviendo literalmente en una vasta zona mundial. Más de 60 países actualmente están persiguiendo a los cristianos. Casi todo el mundo está atacando a Israel. Y de aquí a poco, Pastor Jerry, vamos a escuchar que en Latinoamérica estos grupos que ya están metidos en Nicaragua, están metidos en Venezuela, están metidos en Cuba, Hezbollah, y todos estos grupos terroristas están metidos aquí a este país. La política de la antigua administración que convirtieron la Casa Blanca en Casa Negra, el diabólico Biden con todo su equipo, dejaron entrarnos 600, por no decir miles de terroristas. Yo no sé qué está haciendo este gobierno, pero espero que le estén siguiendo la huella a toda esta gente. Pero aquí han llegado porque este es el punto de ellos, destruir Estados Unidos, o de afuera o de adentro. Los que vivimos aquí alrededor estamos rodeados de esta gente. ¿Ah? Hay una escuela aquí, claro, hay una tremenda academia. No sé cuánta cantidad de muchachos deben haber ahí. Y hay muchos hispanos que están estudiando allí. ¿Y qué le hacen a los hispanos allí? Lo están adoctrinando. ¿Tú crees que le van a enseñar la Biblia? El Corán es lo que le están enseñando. Y desde pequeñitos los están adoctrinando, que ellos son los fieles y nosotros los infieles. Repito, el hecho que no nos ha llegado aquí no significa que ya no esté sucediendo. Literalmente está sucediendo en una gran cantidad de países y de aquí a poco se va a empezar a meter y se va a hacer notar en Latinoamérica. En el África están metidos por todas partes. En el África están metidos por todas partes. No hay quien los frene. En Europa están metidos ya, son pocos los países libres de esa epidemia. ¿Ah? Hungría, Polonia quizá. Hungría y Polonia que han cerrado su frontera porque no son globalistas, es decir, han rechazado todo esto. Pero en todos los demás países están con una plaga. Agárrese de la palabra de Dios. No hay medicina, no te puedo decir, vete a la farmacia y compra este antídoto, estas inyecciones, para que cuando llegue el momento te las inyectes y ya puedas actuar bien. No, señor. No, señor. El antídoto es la palabra de Dios. Es lo único. De aquí, Pastor Jerry, ni el 30% va a pasar la prueba de aquí. Si vinieran y entrasen, ni el 30% yo creo que pasa la prueba. Ni el 30%.
de lo que hay aquí en este momento. Porque no estamos viviendo por convicción. Estamos viviendo una fe por conveniencia y no por convicción. Estamos viviendo una fe por emoción y no por convicción. Estamos viviendo una fe por compañerismo y no por convicción. Pastor, me ofende que digas eso. A Dios le ofende más tu actitud. No se haga la víctima. Pero es una triste realidad. En este país el cristianismo no vale un pepino. Los cristianos no tienen convicciones en este país. Son muy pocos los que van a pagar el precio o los que están pagando el precio. Muy pocos. Y si en estas iglesias que nos atrevemos a predicar cosas que en la mayoría no se predican, imagínense lo que está sucediendo en otras iglesias donde no se predica lo que aquí predicamos. Ahora, no por eso somos mejores de ninguna manera. Pero creo que por lo menos hay que advertir al pueblo de Dios para que se prepare. Luego cada uno tiene que saber qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, por qué hacer, para qué hacer. Si le conviene o no le conviene. Por eso dice el pasaje que leíamos en la mañana. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, es decir, que no te arranquen la cabeza, al final la vas a perder igual. Y cualquiera que quiera perder su vida por causa de mí, la ganará. Ahí está, ese versículo es clave. Porque pretendiendo conservar la cabeza, te vas a ir al mismísimo infierno. Y vas a vivir toda la vida en un tormento eterno. Siendo preferible que te arranquen la cabeza, porque tú tienes convicciones claras de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Salvador. Por lo tanto, que me arranquen la cabeza ahora. Total, mañana me voy a morir igual. Con la diferencia que a lo mejor no te van a arrancar la cabeza, sino que te van a matar de hambre o te van a matar en la cárcel. Pero habiendo rechazado la fe, te veo un terrible problema. Primera enseñanza del apóstol Pablo, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en las revelaciones que recibió. Segundo, la enseñanza de la experiencia. Vamos a ver, yo anoté varios versículos. Primero vamos a ver algún par de versículos en el primer viaje misionero. ¿Ok? Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Cuando recién Pablo se convertía, cuando recién Pablo aceptaba el llamado del Señor para salvación, en fe y en arrepentimiento, mira lo que ya Pablo estaba atravesando. Hechos capítulo 9, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle, recién convertido. Tenía días en Damasco. Poquitos días atrás había recibido la visión del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Poquitos días. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. 13:50, Hechos 13, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Hechos 14, versículo 1 en adelante. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Mire la paradoja entre el versículo 2 y el versículo 3. El versículo 2 dice, mas los judíos no creían. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron, violentaron, exasperaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y el versículo 3 debería decir, por lo tanto Pablo salió huyendo. No, Señor, Pablo no salió huyendo. Mira versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Y ya vemos allí como el apóstol Pablo ya en su primer viaje misionero está siendo atacado, está siendo perseguido y tiene que salir huyendo aquí y tiene que salir huyendo acá y que le dan una paliza aquí y que le dan otra paliza acá. Ya el Señor viene preparando en la experiencia personal al apóstol Pablo para que entienda que llegar a la gloria es a través del sufrimiento. A través de la persecución. ¿Cuántos años usted tiene en Cristo? ¿Cuántas dificultades y cuántos problemas y crisis y eventos, vicisitudes ha atravesado ya como parte de la vida cristiana? Bienvenido al club de una fe real. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En el primer viaje misionero, 16-19, aquí cuando Pablo liberó a una muchacha que tenía espíritu demoníaco de adivinación, Hechos 16-19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando de las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, y posiblemente eran 40 menos 1, 31, es decir, 39 azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Y tenemos en su primer viaje misionero, amados hermanos, cómo, si usted va analizando, cómo poco a poco va creciendo el ataque, la persecución, los conflictos por la fe en el Señor. Todo eso era parte de la preparación para que cuando Pablo estuviese frente a sus verdugos y le dijeran, rechaza el camino, rechaza la cruz o te arrancamos la cabeza. Pablo le dijo, váyanse al diablo. No creo. Pablo les comenzaría a predicar y a testificar y solamente le cerraron la boca cuando la guillotina cortó y desmembró, separó la cabeza del cuerpo, el único momento que lo mandaron, que pudieron callarlo. Me imagino. Ahí mismo, ya en el segundo viaje misionero, Hechos 17, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué lo enviaron de noche? Porque lo estaban esperando, lo querían violentar, le querían dar una paliza, lo querían matar. Hechos 17, 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. ¿Por qué? Porque había problema. El versículo 13 dice, al final, y también alborotaron a las multitudes. 18, 9 al 11.
capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino hable y no calle, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y bueno, ya lo leímos eso. Y en el tercer viaje misionero, 19, capítulo 19 del 23, capítulo 19 del 23, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, temblecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales reunidos, versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga. Entonces se alborotó el pueblo, se alborotaron los seguidores de Diana de Efesio, en versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, y mire, hubo un problema enorme, hubo un problema inmenso, ¿ok? Y ahí viene el alboroto y Pablo está metido en el medio. Para hacer la historia corta, en este segundo punto, hermanos, Dios fue preparando al apóstol Pablo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y me imagino que el calor del fuego, el calor de la crisis, la intensidad iba creciendo poco a poco, hasta que llegamos al capítulo 21, cuando el profeta le dice: el dueño de este cinto va a sufrir de esta y de esta manera. Y los hermanos, quebrantando el corazón de Pablo, trataron de persuadirle para que no siguiera adelante, de acuerdo al plan de Dios desde mucho atrás. Porque Pablo sabía que tenía que llegar a Jerusalén, y Pablo sabía que allí no le iba a esperar nada bueno. ¿Qué hacéis con esos comentarios quebrantándome el corazón, si no solamente estoy decidido y estoy preparado y estoy resuelto para que me aten, sino que también inclusive, si es necesario, a que arranquen mi vida, pero a mí no me van a frenar? Y luego el versículo siguiente dice: y como no pudimos frenarle, como no pudimos persuadirle, dijimos que se haga la voluntad del Señor. Los años que usted lleva de vida cristiana, ya usted sabe que le va a tocar sufrir, que le ha tocado sufrir. Y usted ha permanecido fiel. El hecho que está aquí es porque se supone que ha permanecido fiel. La parábola del sembrador dice que una de las semillas cayó entre pedregales. Creo que ese es el ejemplo dice que cayó entre matorrales y pastos. Y cuando crecieron esos pastos, ahogaron la semilla. Ese ejemplo enseña, y cuando vino la persecución, y cuando vino el problema, y cuando vino la crisis, al ver que la fe era un camino tortuoso, era un camino difícil, era un camino que también iba a tener problemas, dice la parábola del sembrador: patitas para que te traigo, y se fueron. Y se echaron a un lado y no quisieron seguir la fe. En México hay familias completas que les han quitado sus casas, sus tierras, sus puerquitos, sus vaquitas. Le han quitado todo, y los pueblos completos se han armado a una y los han botado del pueblo, y han tenido que arrimarse a lugares inhóspitos. Han tenido que llegar a otras comunidades y conseguir que los reciban. Comunidades cristianas en pueblos más fuertes, porque hay pueblos muy arraigados en la tradición. Y la tradición satánica y diabólica del catolicismo en esos pueblos es tan grande y tan bestial que muestran el amor de su Cristo a través de la violencia.
en vez de ser por el amor, ganarlos a través de la violencia. Los sacan. Ustedes saben, ustedes que son mexicanos, ustedes han escuchado muchas historias. Hermano, eso es parte de la preparación. Tercer punto, no solamente la enseñanza de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, no solamente la enseñanza propia de su vida cristiana, de cada uno de nuestra vida cristiana, sino que, en tercer lugar, y esta es la que me parece fascinante a mí, la enseñanza de los frutos del sufrir. Óigame, la enseñanza de los frutos del sufrir. Es decir, me imagino yo, y no tengo forma de pensar que estoy equivocado en esto. La enseñanza de los frutos por causa del sufrir. El apóstol Pablo iba meditando qué ocurría cada vez que sucedía un evento violento en su vida como creyente. Veamos un ejemplo. A ver, un par de ejemplos. Uno, ¿cierto? Vamos a ver. Hechos capítulo 9, recién en el comienzo. Hechos capítulo 9, recién en el comienzo. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, a Pablo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mire, después de no sé cuánto tiempo, versículo 26, cuando llegó Pablo, ¿dónde? A Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Sí, se había convertido, sí, era nueva criatura, pero los apóstoles y los discípulos conocían a Pablo, el gran perseguidor, y cuando llegó donde ellos y trató de juntarse con ellos, ellos lo rechazaban. Porque no solamente es evidente tu palabra en el sentido, óigame, yo me convertí, hay que esperar mostrar fruto que te convertiste de verdad. Entonces los apóstoles no podían aceptar a Pablo, sino que tenían que esperar evidencia, señales, frutos de que se había convertido. Porque eso no es automático. A mí no me convence nadie que me diga, mira, yo me convertí y soy cristiano. Lo felicito, pero vamos a esperar el fruto. Vamos a esperar las evidentes señales. Vamos a esperar que muestre los frutos dignos de arrepentimiento y las evidencias propias de un nuevo convertido. ¿Qué sucedió? Siga leyendo ahí. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este versículo 27, Bernabé, un hombre con mucha misericordia, le creyó. Pablo era rígido, en todo caso. Bernabé era un hombre que fácilmente lo convencían. A mí no me convencen fácilmente. No. Hay algunos aquí que son como Bernabé, Roque como Bernabé. Y hay varios aquí que tienen un carácter dócil, noble, y le dicen una cosa y lo creen automáticamente. Yo no, yo espero. Yo espero. Y aquí la palabra del Señor dice que Bernabé tuvo que explicar cómo Pablo se convirtió camino a Damasco y cómo Pablo valerosamente, valientemente dio testimonio del Mesías, implicando con esto que Bernabé les contaría a los apóstoles
que Pablo había sufrido y que tuvo que seguir huyendo porque lo querían matar. Cuando Bernabé les dijo todo esto a los apóstoles, recién entonces mostrando y entendiendo que había en evidencia de una conversión genuina, es decir, predicó, es decir, se congregó, es decir, se bautizó, es decir, fue perseguido al punto tal que lo quisieron matar. Entonces, ahora lo aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Fíjese, la enseñanza de las consecuencias, la enseñanza de las consecuencias por haber sufrido. Pablo sufrió en Hechos capítulo 9, pero el sufrimiento, el ataque, el deseo de querer matarle, cuando los apóstoles supieron, lo que motivó e hizo entender a los apóstoles que Pablo se había convertido de verdad, fue el sufrimiento. Es decir, Dios usó todo lo que le sucedió a Pablo en Damasco y de manera especial el intento de asesinato, Dios lo usó para que los apóstoles reaccionaran bien para con él. No sé si me explico lo que estoy tratando de enseñar. El sufrimiento Dios lo permite porque hay consecuencias. Hechos capítulo 16, rápidamente. Hechos capítulo 16, que lo leímos ya en parte. Hechos capítulo 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, quien el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús. Ellos le dijeron: nada se puede hacer porque tú no puedes hacer nada para ser salvo. ¿No es cierto? Esa es una doctrina falsa, equivocada, errónea. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, acepta el llamado de Dios que te está haciendo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero de Filipo con su mujer y con sus hijos y con los esclavos que él tenía, toda la familia se convirtió. ¿Por qué? Porque escuchó la predicación y vio el testimonio de Pablo y Silas en la cárcel. Pero si Pablo y Silas no van a la cárcel y no hay razón para encarcelarlo, entonces no se hubieran convertido esta gente. Es decir, el sufrimiento que el creyente pasa, Dios lo permite con un propósito. Finalmente, Hechos capítulo 7. Versículo 55. Están a punto de lapidar a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Están prontos para matarlo. Ya no aguantan estos fariseos recalcitrantes. Y mire lo que dice Hechos 7:54.
oyendo estas cosas, es decir, la predicación, con qué poder y con qué sabiduría que estaba presentando Esteban, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes, y yo voy a añadir, de rabia, de pique, contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba, ¿qué? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, mientras recibía los piedrazos, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Termino con esto, mira para acá. El propio apóstol Pablo, yo soy de los que creo, como muchos creen, que para mí lo que gatilló, no sé si entiende ese término, lo que provocó que el apóstol Pablo terminara convirtiéndose, porque este es el capítulo 8 y luego viene la expansión de los creyentes, y en el capítulo 9 vemos a Saulo convertido, pero en el capítulo 8 dice que Saulo consentía en la muerte, era uno de los intelectuales, de los asesinos intelectuales de Esteban. Y Pablo vio cómo lo apedreaban, y Pablo vio cómo lo trataban. Y el sufrimiento de Esteban, la forma como murió, glorificando a Dios, pidiendo perdón por sus verdugos, por su asesino, causaría una impresión tan grande en la vida de Saulo, que poquito tiempo después, en el capítulo 9, Saulo estaba siendo convertido. Es decir, una crisis, un martirio, un asesinato injusto que Dios permitió del primer mártir de la iglesia cristiana. Saulo lo vio, Saulo lo experimentó en carne propia prácticamente, estaba frente a Esteban como lo martirizaban. Pero ese sufrimiento que tuvo Esteban ayudó y trajo como fruto la conversión de Saulo. Soy de los que creo eso yo. Entonces, el tercer punto es esto. Me imagino yo cuando en Hechos capítulo 21 a Saulo le tratan de impedir que vaya a Jerusalén porque lo van a atar, lo van a encarcelar, lo van a someter, lo van a enjuiciar. Yo me imagino que Pablo, la experiencia con la palabra de Dios, la experiencia de tanto golpe. Hay un pasaje en la Biblia que dice que a Pablo lo tuvieron como por muerto y lo arrastraron fuera del pueblo porque creían que estaba muerto. Imagínense qué paliza recibió el hombre. La experiencia de la persecución, de los golpes, de los azotes, y luego la experiencia de ver el fruto de varios aspectos de creyente que le tocó sufrir, y a él mismo, al ver cosas buenas que Dios hacía por medio de cosas terribles. Me imagino que al momento cuando quisieron que Pablo tirara la toalla, dijo, no señores, yo no solamente estoy dispuesto a que me aten, no solamente estoy dispuesto a que me metan preso, si es necesario que me arranquen la cabeza. Dios fue preparando al apóstol Pablo poco a poco, poco a poco. No rechacemos el sufrir por Cristo. No rechacemos el sufrir en el nombre de Cristo. No rechacemos las burlas, las críticas y aún algunos que lo pudiesen votar. Gracias a Dios que se fue la administración diabólica que teníamos
en la antigua, porque todos los profesores cristianos estaban pasando trabajo, estaban pasando dificultad, y todos los creyentes en mucho trabajo les estaban exigiendo cosas que no corresponden como creyentes. ¿Cuántos creyentes prefirieron perder su trabajo y no doblegarse ante la imagen de Babilonia? Pero tristemente hubieron creyentes, Pastor Jerry, que a lo mejor tuvieron que someterse por miedo a que los votaran. Esos creyentes tienen problemas, pero los creyentes que prefirieron ser votados del trabajo y no enseñar cosas indecentes, inmorales, contra la Biblia, y aunque los votaron, esos creyentes pagaron un precio, pero están preparados para seguir pagando otros precios más. Si no aprendemos a pagar el precio en eventos pequeños, no estaremos preparados para pagar el precio en eventos más grandes. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es cuestión de tiempo. La enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la experiencia cristiana y la enseñanza de las consecuencias de los problemas que atravesó Pablo. Y eso lo preparó para ir adelante hasta la muerte. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos enseñas y nos damos cuenta que tu palabra es evidente y nos da señales inequívocas de cómo usted, Padre, va trabajando con su pueblo y preparándolo y cimentándolo, enraizando la fe, fortaleciendo las convicciones para que cuando llegue el momento que pidan que rechacemos a Cristo, preferimos rechazar la cabeza nuestra y no a Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén.